hermano, le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, Loving brethren, I'm going to invite you if you could open up your Bible with me en un versículo relativamente conocido de todos nosotros, in a very related, well-known verse for us. y más por lo breve que son en sus palabras. And even more commonly known because of the brief words that are in this verse. En primera carta a los Corintios, In 1 of Corinthians, en el capítulo 11, in chapter 11, en el versículo 1 dice lo siguiente, in verse 1, it says the following. hablando del apóstol Pablo: Speaking the Apostle Paul, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. be ye followers of me, even as I also am of Christ. Mi hermano puede ocupar su lugar. Loving brother, you may take your seat. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de la oración During the last couple of weeks, we've been speaking over prayer. y hemos estado pidiendo, y espero que no se haya cansado de seguir pidiendo, And we've been asking, and I hope that you have not been tired of continuing to ask, que el Señor ponga un deseo de mente de orar. that the Lord places a desire in your mind to want to pray. Que nuestro deseo That our o desire nuestro propósito en este año or our purpose in this year sea mejorar nuestra comunión con Él. can be better to commune, Pero better our communion with God. sé que como seres humanos, But I understand that us as human beings, cuando escucha uno el mismo tema y escuchan el mismo tema, when one hears the same topic and the same topic, a veces le empieza uno a perder esa pasión. sometimes one begins to lose that passion. Y así que vamos en esta hora So in this hour, no a cambiar de tema, we're not going to change the porque topic la oración es un punto importante, because prayer is an important topic. pero me gustaría que lo viéramos en el ministerio de Jesús. But I like for us to see it throughout the ministry of Jesus. Así que vamos a empezar una serie de mensajes So then we're going to begin a series of messages donde no solamente nos va a hablar de la oración, where it's not only going to speak to us about prayer, nos va a hablar del ayuno, it's also going to speak to us about nos fasting. va a hablar de ser bondadosos, It's going to speak to us about being good. nos va a hablar de mirar milagros, It's going to speak to us about seeing miracles. y vamos a estar hablando bajo el tema, And we will be speaking under the following topic, siguiendo al maestro. following ¿Por qué, the master. ¿Por qué usamos este versículo? Now, why do we use this verse? Porque Pablo fue un seguidor de Jesucristo. Because Paul was a follower of Christ. Y debido a eso, And due to él this, pudo decir, he was able to say, sed imitadores de mí, be ye followers of me, como yo lo he sido de Cristo. as I am of Christ. Todos sabemos que a los seguidores de Jesús And we all know that the followers of Christ se les ha denominado como cristianos. has given the name as Christians. Y eso lo podemos encontrar aquí en el libro de los Hechos, And this we're actually able to find within the book of Acts, en el capítulo número 11, in Acts chapter 11, versículo 26. verse 26. Resulta que el apóstol Pablo inicia su ministerio It results that the Apostle Paul initiates his ministry, y llegó al instante que el Señor lo llevó a una cierta ciudad. and it came to pass that the Lord took him to a certain city. Y recuerdo lo que nos dice aquí Hechos en su capítulo 11, versículo 26. And according to what Acts chapter 11, verse 26 tells us here, Dice así: y se congregó allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. and when he had found him, he brought him unto Antioch, and came to pass that the whole year that they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians from the first time in Antioch. Notamos que aquí nos habla de que a los discípulos We can see and note that here, towards the disciples, se les nombró como cristianos. they were known as Christians. Ahora, ya hemos hecho antes esta definición And we've, in the past, have already made this definition o separación entre lo que es un discípulo y lo que es un apóstol. in between what is a disciple and what is an apostle. Pablo era un apóstol, Paul was an apostle. pero la gente que había estado escuchando a Pablo durante un año But the ones who were listening to Paul for a year eran discípulos de Pablo, were disciples of Paul. y a ellos se les llamó cristianos. And they were known as Christians. Discípulo significa Disciples mean la persona que aprende person who receives de un maestro, a teaching from a teacher,
que es instruido por un maestro. who is studied and instructed. Ahora, apóstol significa Now, an apostle means enviado. sent. Una persona que es capacitada A person that has the ability para poder enseñar a otros. to be able to instruct others. Aquí vemos la diferencia Here we see the difference entre un apóstol between an apostle y lo que es un discípulo. and what is in a disciple. Usted y yo You and I somos discípulos, are disciples, discípulos del Señor. disciples of the Lord, Por lo tanto, recibimos el nombramiento de cristianos. in such a way that we receive the name as Christians. Un grupo separado A group separated que se le llamó apóstoles. who were known as Y apostles. eso lo podemos encontrar aquí en Mateo en su capítulo 10, versículo 2 en adelante. And here we're able to find it within Matthew chapter 10, verse 2 and on forward. Y voy a darle otro par de referencias, And I'm going to give to you another couple of si es references. que usted está haciendo sus apuntes. If you're writing it down, También esto se repite en Marcos en su capítulo 3, del versículo 3 en adelante. this is also repeated in Mark chapter 3, verse 13 and on forward, Y Lucas en su capítulo 6, versículo 2. and Luke chapter 6, verse 12. Antes de seguir adelante, Now, before continuing on forward, quiero compartirle que durante los próximos estudios I want to share with you within the next couple of studies, trataremos de mirar cómo Jesús se movió durante el tiempo que estuvo sobre la tierra. we'll try to see how Jesus moved throughout the time that he was on earth. ¿Qué es lo que realizó? And what was it that he realized? ¿Qué personas conoció What people did he know y lo conocieron a él? and knew them him? A veces nosotros decimos Sometimes we say que sabemos mucho de la palabra del Señor that we know much about the word of the Lord, y empezamos a viajar por temas que a veces no tienen explicación. and sometimes we begin to travel through messages that seem like they have no explanation. Algunas personas se preguntan cómo es el cielo, Some people ask themselves, how is the heaven? si es de veras un mar de cristal, If it's truly made out of crystal, qué sucede cuando morimos, or what happens when we a die? dónde vamos a ir. Where do we go when we die? Son temas importantes, Those are all topics important, pero a veces dejamos lo más esencial. but sometimes we leave the most essential out. ¿Quién fue nuestro maestro y es nuestro maestro? Who was our teacher and is our teacher? ¿Cómo caminó? How did he walk? ¿Qué es lo que nos dejó como ejemplo? What did he lead to us as an example? Y a veces detalles como esos no los recordamos. And sometimes details like this we don't remember. Por ejemplo, nosotros decimos que somos seguidores de Cristo. For example, sometimes we say that we're followers of Christ. Y si nos preguntaran cuáles son los 12 apóstoles de Jesús, quizá no los recordaríamos. And if someone were to ask us, what are the 12 apostles of Jesus? Por eso en esta mañana vamos a recordarnos. That's why in this morning we're going to remind Y ourselves. vamos a tratar de llenarnos And we're going to try to fill ourselves de la vida de Jesús. with the life of Jesus. Si usted está en Mateo en su capítulo 10, versículo 2, If you are found within Matthew chapter 10, usted se dará cuenta que los apóstoles o sus nombres son los siguientes. that the apostles and their names are the following. Está Pedro, There is Peter, está Andrés, there's Andrew, que eran hermanos, who were brothers. está Jacobo y Juan, There was Jacob and que John, también eran hermanos, who were also brothers, que fueron nombrados por Jesús como los Boanerges, que significa los hijos del trueno. who were known as the children of thunder, named by Jesus. Tenemos a Felipe, We also have Philip, a Bartolomé, Bartholomew, a Tomás, Thomas, a Mateo, Matthew, a Jacobo, hijo de Alfeo, Jacob, son of Ephron, a Judas Tadeo, Judas, Tadeo, que en ocasiones solo se le menciona como Tadeo, who in occasions was only named as Tadas, y en otras ocasiones se le menciona como Leveo. and also within other occasions he was named as Levi. También tenemos a Simón, We also have Simon, el cananista, the Canaanite, que también se le conoce como Simón el Celote, who was also known as Simon the Zelote, y Judas Iscariote, and Judas Iscariot, aquel que traicionó a Jesús. the one who betrayed Jesus. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos Now, why is it important that we understand que no solamente en Mateo podemos encontrar los nombres de los apóstoles, that not only in Matthew can we find the name of the apostle, sino que también en Marcos but also in Mark y que también en Lucas? and also in Luke? Porque estos tres evangelios Because these three gospels se les ha nombrado como los evangelios sinópticos. are known as the synoptic gospels. La palabra evangelio
The word gospel significa buenas nuevas. means good news. Cuando hablamos acerca de los evangelios, When we speak corresponding the good news, podemos mirar que en la historia se han dividido en dos ramas. we understand that it has been divided in two branches. En los evangelios canónicos In the canonical y en los evangelios apócrifos. and the apocryphal gospel. Los evangelios canónicos The canonical gospel son aquellos que la iglesia ha creído que son inspirados por Dios. are the ones that the church believes has been inspired by God, Y los evangelios apócrifos and the gospels apocryphal son aquellos que no los tenemos en la Biblia, are the ones that we do not have in the Bible, que muchos los usan como una referencia, that many utilize this as a reference, pero que se cree que no tienen esa inspiración divina. believe that they don't have that spiritual divine. Entonces, cuando hablamos acerca de Mateo, de Marcos y de Lucas, So whenever we speak over Matthew, Mark, or Luke, que son estos evangelios sinópticos, which are known as these gospels synoptic, esto significa que nos dan una visión. it means that it gives us a vision. Bueno, de hecho, déjeme compartir la definición de sinópticos. Well, actually, allow me to share with you the definition of synoptic. La definición es una visión conjunta It is a conjoint vision que presenta las partes principales de un asunto de manera clara, rápida y resumida. that present the main parts of an issue in a clear, fast, and summarized way. Recuerde, esto solo es un término Remember, this is just a term que un teólogo en el año 1776 puso, that a theologian in the year 1776, es un teólogo alemán he's a German theologian llamado Johann Jakob Griesbach. known Johann Jakob Griesbach. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Now, why is it important that we know this? Algunos decían, pastor, nos está complicando mucho el asunto. And some may say, well, Pastor, you're making it more difficult for us to understand. Es importante que entendamos esto, It's important that we understand porque a this, veces cuando nos encontramos a alguna persona because sometimes whenever we have an encounter with a person que quiere debatir that wants to debate o que quiere meternos alguna duda or wants to place in us a doubt y que son estudiosos de la Biblia, and study the word, empiezan a preguntarnos, ¿y por qué en este evangelio aparece una cosa y en este evangelio no aparece? why is it that in this gospel something appears of such, and in this gospel none of it appears? Y cuando nosotros entendemos And when we are able to understand la razón por cual fue escrito cada uno de los the evangelios, reason behind why each and every single one of these gospels was written, entonces podremos estar preparados then we are able to be prepared para presentar defensa de lo que nosotros creemos. that we can provide a defense in which our beliefs Cuando stand. entonces hablamos de Mateo, So then whenever we speak over Matthew, hablamos de Marcos, and we speak over Mark, hablamos de Lucas, and we speak over Luke, que son los evangelios sinópticos, which are known as the synoptic son gospel, los evangelios que nos presentan toda la vida de Jesús de una manera resumida. it presents us all of Jesus' life in a summary, in a way. Pero cuando usted va al evangelio de Juan, But when you go to the Gospel of John, se dará cuenta que el evangelio de Juan, aunque menciona muchas de las cosas que hizo Jesús, although you may see that it mentions many of the things that Jesus did throughout his life, omite parte de los primeros años de Jesús. it omits some of the first years of Jesus. Y nos presenta el ministerio de Jesús. And it presents to us the ministry of Jesus. Y esto es simple de poder entender, This is simply just enabled to, that we can understand, porque cada uno de los escritores because every single one of the nos authors da una manera diferente de ver las cosas, gives to us a different perspective in seeing things. porque cada uno de ellos tenía un propósito por el cual había escrito. Because each and every single one of those books had a reason on why it was written. Todos aquí somos diferentes. And now everyone here is different. Aquí hay hermanos que son adoradores y músicos. There are brethren who are praisers and worshipers. Aquí hay hermanos que son estudiosos de la Biblia y predicadores. There are also brethren who are studiers of the word and preachers. Y cada uno de nosotros And each and every single one of us tenemos maneras diferentes de ver las cosas. have a different way in seeing things.
Si usted como maestro if you as a teacher va a visitar una iglesia, goes and visits a church, lo primero que va usted a mirar es cómo predica el predicador. the first thing that you're going to notice is how the preacher preaches, ¿Cuál es su estilo de predicar? which is his style of Y preaching, usted va a poner atención en eso. and you're going to pay close attention to this. Si le preguntan después de haber ido a la iglesia, ¿cómo vio la iglesia? And if they ask you, how did you see the church? Usted no se va a preocupar de cuáles son los instrumentos que hubo aquí. You won't worry about what were the instruments here, Porque el propósito de usted, because your purpose was, o el deseo de usted, or your desire como was, maestro, as a teacher, es ver cómo enseñan en la iglesia. is to analyze how they taught. Pero si uno de mis hermanos ministros de la alabanza But if one of our brethren in the ministry of worship va a una iglesia, goes to a church, yo le aseguro I assure you, que se va a prestar mucha atención they're going to pay close attention a los cantos que cantaron. to the music worships that they were Va a playing. saber cada marca de instrumento And they're going to analyze every note that was played, porque es lo que a ellos les interesa. because that's what interests them. De la misma manera, In the same way, cuando miramos los evangelios, when we see the gospel, miramos que cada uno de los escritores we'll see that every single one of the authors escribió con un propósito. wrote with a purpose. Vayamos a Mateo. Let us go to Matthew first. ¿Quién fue Mateo? Who was Matthew? Bueno, Mateo fue un publicano, Well, recaudador de impuestos. Well, Matthew was a publican, a tax collector, Y fue nombrado como apóstol de Jesús. and was named an apostle by Jesus. Sus escritos están dirigidos al pueblo judío. And now his book was directed to the people of Judah. Y el propósito de Mateo And the purpose of Matthew es presentar a Jesucristo was to present Jesus Christ como el Mesías, as the Messiah, como el rey de los judíos. as the King of the Jews. Cuando vamos al escrito de Marcos, And when we go to the writtens, or what was written in Mark, que es este mismo llamado Juan Marcos, who is also known as Saint Mark, un joven predicador a young preacher en la era de los apóstoles, in the era of the apostles, que en algún instante de su vida that within one instant in his life, fue el causante de la separación entre Bernabé y Pablo, who was the cause of the separation between Paul and Barnabas, porque era un sobrino de Bernabé. because he was a nephew of Barnabas. Cuando él escribe, Now, when he writes, sus escritos están dirigidos a los romanos. what he wrote was directed towards the Romans. Los romanos estaban apasionados The Romans were so passionate por las conquistas over conquers y por el servicio. and over service. Así que lo que va a enfatizar a Marcos So what Mark is going to emphasize with him es al Señor Jesús is the Lord Jesus como un conquistador, as a conqueror, pero también como un siervo. but also as a servant. Ahora, si vamos a Lucas, Now, if we go to Luke, que Lucas es un médico, now Luke was known as a que medic, también fue compañero del apóstol Pablo who was also a worker or co-worker with the Apostle Paul en sus viajes misioneros. in his missionary trips. Es autor también del libro de los Hechos. He's also known as the author of the book of Acts. Él dirige su escrito Well, he directs his writings a los griegos. to the Greeks. Y como a los griegos les gustaba la filosofía, And how Greeks were in love with philosophy el pensar, and thinking. entonces Lucas presenta a nuestro Señor Jesús Well, then Luke presents our Lord Jesus Christ como el hombre perfecto. as the perfect man. Y ya cuando miramos lo que escribe a Juan, And when we see what is written in John, que Juan fue un pescador de Galilea, that John was a fisherman of Galilee, hermano de Jacobo, brother of Jacob, hijo de Zebedeo, son of Zebedeo, y se cree que su madre fue Salomé, and it was believed that his mother was Solomon. fue nombrado también como apóstol de Jesucristo. He was also known as the apostle of Jesus Christ. Y todos recordamos el título que se le ha puesto, And we all know the title that was given to him como el discípulo amado. as the beloved disciple. Aunque todos sabemos que el Señor ama a todos. Although we know that Jesus loves everyone. Él dirige su escrito, Now, he directs what he wrote, o se cree que dirige su escrito, or it's believed to be that he wrote a los gentiles. towards the Gentiles. Pero déjeme hacer una pausa, Now, let me make a pause, porque tenemos que entender esto. because we first have to understand this. Todos los pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel All of the towns that did not belong to the people of Israel eran nombrados como gentiles. were known and named Gentiles. Pero entienda una cosa, But understand one thing. cuando alguien acepta a Jesús, When someone accepts Jesus, ya no es más un gentil, they are no longer a Gentile. es parte del pueblo de Dios. They are part of the people of God. Entonces,
entendemos, teniendo este pensamiento, Now, having this train of thought que Juan escribe a la iglesia that John writes to the en church, el primer siglo. for the church of the first ¿Y century. cuál es el propósito de Juan al escribir? And what was it that the reason of John writing? Pues a presentar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Well, to present our Lord and Savior Christ como el Hijo de Dios, as the true Son of God, como el Dios mismo. as God. Por eso nos habla de su divinidad. That's why it speaks to us about the eagle. Habla acerca de su grandeza como Dios. It speaks to us about his greatness as a God. Y así pudiéramos mencionar que hubo más escritos And we can mention that there are many more written. y pudiéramos hablar de los escritos del apóstol Pablo. And we can name many more scribes of the Apostle Paul. Mire, aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 1, And here within the second letter of Timothy, in chapter 1, nos dice en el versículo 11 lo siguiente. it tells us within verse 11 the following. Dice, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Where I am appointed preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Miramos aquí We see here cómo el apóstol Pablo también hace su aportación. how the Apostle Paul also gives to himself his contribution. Y nosotros hemos tomado uno de los versículos escritos por él And we have taken one of the verses written by him como base para hablar en este tema. as a basis to speak over this topic. Sed imitadores de mí, Be ye followers of me, como yo lo soy de Cristo. as I am of Christ. ¿Por qué es importante que nosotros miremos esto? Because why is it so important that we see this? Porque cada uno de estos escritores Because each and every single one of these writers nos mostrará la vida, will show to us el ministerio de nuestro Señor Jesús. the life, the ministry of our Lord Jesus. Por eso es importante que nosotros miremos esto. That's why it's so important that we see this. Mire, tan solo analicemos lo que hizo el apóstol Pablo. Just by analyzing what the Apostle Paul did. El apóstol Pablo fue el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. The Apostle Paul is known for writing more than half of the New Testament. Gracias al apóstol Pablo Now, thanks to the Apostle y a Paul la inspiración del Espíritu Santo, and the inspiration of the Holy Spirit, tenemos la carta a los Romanos, we have the letter to the Romans, tenemos la primera y la segunda carta a los Corintios, we have the first and second letter to the Corinthians, tenemos la carta a los Gálatas, we have the letter written to Galatians, tenemos la carta a los Efesios, we have the letter written to the Ephesians, a los Filipenses, to the ones from Philippi, a los Colosenses, the Colossians, la primera y la segunda carta a los Tesalonicenses, first and second letter of Colossians, tenemos la primera y la segunda carta a Timoteo, first and second letter to Timothy, la carta a Tito, the letter of Titus, la carta a Filemón, the Philemon, y esto nos da un aproximado de 13 epístolas o 13 cartas. and this gives us a total of 13 scribes. Repito, es importante que nosotros entendamos esto, And it's so important that we understand this porque podremos comprender because we are able to comprehend cuando leemos when we read qué es lo que está plasmado ahí. what is it that is plastered there. O sea que lo que usted mira en la carta a los romanos, So then what you see within the letter of Romans, lo va a encontrar también en la carta a los corintios. you'll also find it in the letter written to Corinthians. Va a ser lo mismo que está escrito en la carta a los gálatas. You'll see the same that is written to the Galatians. Quizá no use las mismas palabras, Perhaps it may not use the same words, pero usa la misma enseñanza. but it uses the same teaching. Es importante que nosotros meditemos en la palabra del Señor It's important that we meditate within the word of the Lord si queremos conocer más a nuestro Señor Jesús. if we ever want to get to know more of our Lord Por Jesus. eso no vamos a dejar a un lado el tema de la oración, That's why we won't leave at the side or put it to the side the topic of prayer. sino vamos a mirar la vida de Jesús If we're going to see the life of Jesus, para que veamos la importancia que Jesús le dio a la oración. and we're going to analyze that so we can see the importance that Jesus gave towards Y prayer. cada uno de los seguidores de Jesús le dio a la oración. And also each and every single one of the followers of Jesus gave the importance to prayer. Es importante conocer la vida y el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. It is important for us to know the life of our Lord and Savior Jesus Christ. Miremos lo que dijo Jesús con respecto a la palabra. Let us see what Jesus said corresponding the word. Vaya conmigo a Juan, en su capítulo número 5, Join me within John chapter 5, versículo
39. verse 39. Aquí el Señor Jesús And here the Lord Jesus estaba dando testimonio de Él mismo, was giving a testimony of himself, y en algún instante, and in an instant, antes de llegar a este versículo, before getting to this verse, Él dice que Él no recibe o no acepta testimonios de otras personas, he says that he not receives testimony of other people. pero nos lleva al instante But it takes us to the instant en que quien ha dado testimonio where the one who has given a testimony de Él of him ha sido el Padre has been the a Father través de la historia bíblica. throughout the biblical history. Por eso Él le dice a los que están escuchando, That's why he tells the ones who are listening. versículo 39, Verse 39. escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Search the scriptures, for in them ye think that ye have eternal life, and they are they which testify of me. Miramos aquí We see here que estaba hablando con un pueblo conocedor. that he was speaking with some people who knew. Vayamos y miremos este versículo. And let us go and see this verse. Primero les dice escudriñar las Escrituras. First of all, he tells them, search the scriptures. La pregunta sería, ¿no la escudriñaban ellos? The question would be, did they not search throughout the scriptures? Desde luego que sí. Of course they did. Pero como alguien ha dicho en el pasado, Because as someone has said in the past, todo se mira diferente, depende con el cristal con el que lo estés mirando. everything looks differently depending on the glass that is seen through. ¿Qué es lo que tienes en tu mente? What do you have in your mind Hará que tú mires las cosas de una manera diferente. will make for you to move and see things differently. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la historia que tenían los judíos en su mente? Now, what is it that history tells us that the Jews had always in their mind? Ellos pensaban They always thought que cumpliendo toda la ley, that fulfilling all of the law, ellos podían placer a Dios. they could be able to please God. Pero aquí el Señor Jesús les dice en la siguiente frase que leemos de este versículo ya leído. But here we see that the Lord gives to them this phrase that we just read. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. For in them ye think that you have eternal life. Ellos pensaban They thought que si seguían la ley, that if they would follow the law, ellos tendrían la vida eterna. they would obtain eternal life. Ellos estaban haciendo las cosas They were doing things con el propósito de salvarse ellos mismos. with the purpose of them saving themselves. Y ese no fue el propósito del Señor al mandar la palabra o la ley. And that was not the purpose on why the Lord sent the law. ¿Cuál es el propósito? What was the purpose? Bueno, ese mismo versículo lo dice. Well, this verse itself tells us. Ellas dan testimonio de mí. And they are they which testify of me. El propósito de la palabra escrita So, see, the purpose behind the written word es que dieran testimonio, que hablaran de Jesús, del Mesías. is that they would testify of Jesus, that it would testify of the Messiah. La ley The law no fue escrita para que se salvaran las personas, was not written so that people would be saved, sino para que la misma ley but that the same law iluminara el camino de las personas would illuminate the path y hablara acerca del Mesías, del Salvador. and would speak over the Messiah, the Savior. Por eso el Señor les dijo, That's why the Lord said, vuelvan a escudriñar las Escrituras, continue to just search through the scripture, pero no con el propósito de ser salvos a través de ellas, but not through the purpose of being able to be saved through it, sino búsquenme ahí. but seek me there. Y es lo que nos dice el Señor en esta hora también. And it's what the Lord tells us in this hour as well. ¿Cuál es el propósito por el cual leemos la palabra? What is the purpose on why we read the word? Veo cientos de pastores I see hundreds of pastors que leen la palabra that read the word solo para ganar un debate. to just win a debate. No están preocupados en lo que el Señor dice. They're not worried on what the Lord says. Están preocupados en lo que ellos dicen They're worried about what they y say porque ellos quieren plasmar una idea. and because they want to plaster an Y idea. si nosotros miramos la palabra de Dios de esta manera, And if we see the word in this way, vamos a estar igual de perdidos que el pueblo de Israel. we will be lost the same as the people of Ahora, Israel. el consejo ya está para nosotros, Now, the advice is already given to us porque en ella o ella da testimonio de mí, dijo Jesús. because in it gives a testimony of me, Jesus said. Hay otro versículo que pudiéramos agarrar para complementar lo que estamos diciendo. There's another verse that we can use
as complementary to analyze what is being said today. Vayamos a Romanos. Let us go to with Romans. Y aquí ya empieza a hablar el apóstol Pablo. Romans, and the Apostle Paul begins to speak here. Capítulo 10, versículo 4. Chapter 10, verse 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. For Christ is the end of the law for the righteousness to everyone that believeth. Aquí nuevamente, Here, once again, it states miramos la primera frase. the first phrase. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. For Christ is the end of the law. En muchas ocasiones nosotros leemos este versículo And many of the times we read this verse y decimos la siguiente frase. and we say the following phrase. Mira, ¿ves? Ahí dice que ya no tenemos ley. See, it says that we no longer have a law. Pero no es lo que está diciendo. But it's not what it's saying. Aquí lo que nos está diciendo el versículo, Here what the verse is telling us, que el propósito de la ley that the purpose behind the law era presentar a Cristo. was to present Christ. Cuando uno trabaja, When one works, el fin de trabajar the end of working es obtener dinero. is to obtain some form of money. El fin al estudiar The end of studying es is to graduarnos. graduate. Entonces aquí lo que nos está diciendo So then right here what it's telling us que el propósito de la ley is that the purpose of the law siempre fue Cristo. was always Christ. ¿Por qué Cristo? Why Christ? Para justificar To justify por medio de creer en Él. through believing in Him. Ahora vayamos a otro versículo Now let us go to another verse, que lo encontramos en Gálatas en su capítulo 3, which we're found in Galatians chapter 3, versículo 24. verse 24. Recuerde, Remember, estamos leyendo palabras del apóstol Pablo. we are reading words of the Apostle Paul. Dice de la siguiente manera. And it says in the following way. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Aquí miramos Here we see cómo en la primera frase how in the first phrase nos dice que la ley ha sido nuestro maestro, it says that the law has been our schoolmaster con un propósito, with a purpose. mostrarnos a Cristo, Show us and bring us to Christ, a fin de que alcancemos la justificación por fe. that we might be justified by faith. Miren, cada uno de los aproximadamente 40 autores de la palabra de Dios You know, more than, without a doubt, the 40 authors of which developed the Bible, el propósito de sus escritos the purpose behind each and every siempre fue presentarnos a Jesús. single one of these books was always to present us to Jesus. La Biblia The Bible es cristocéntrica. is Christ-centered. El punto, The point, el propósito the purpose de cada versículo escrito aquí of every single verse written here es presentarnos a Jesucristo. is to present us to Jesus Christ. ¿Por qué? Why? Porque nosotros somos imitadores de Él. Because we are imitators of Him. Este es nuestro espejo. This is our mirror. Si nosotros no nos miramos en el espejo escrito aquí, If we don't see our reflection on this mirror, nunca podremos ser verdaderos imitadores de Cristo. we'll never be able to be true imitators of Christ. Si leemos cada versículo And if we read every single verse de una u otra manera, in one way or the other, siempre nos apuntará hacia el Mesías. it will always point to us and direct us to the Desde Messiah. Génesis en su capítulo 3, versículo 15, From Genesis in chapter 3, verse 15, donde se hace la promesa where it's given to us the de promise que vendría un Mesías, that a Messiah would come, hasta el último versículo escrito, until the last verse that was written, siempre se nos presentará Jesucristo. it will always present us to Jesus Christ. Vayamos a Génesis, Let us just go to Genesis, capítulo 3, chapter 3, versículo número 15. verse 15. Dijo Jehová Dios, hablando del enemigo de nuestras almas y hablando a la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jehovah God speaking towards our enemy, towards man, and towards woman. And I will put an enmity between thee, the woman, and between thy seed and her seed.
and it shall burst thy head, and thou shalt bruise his heel. Aquí es una de las primeras menciones And here it's one of the first mentions de la promesa of the promise de redención hacia nosotros, la humanidad. of redemption towards us, humanity. Cuando Jehová Dios llama a Abraham en el capítulo 12, When Jehovah God calls unto Abraham in chapter 12, versículo 3 dice así. verse 3, it says the following. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Mire, entendamos esto. Look, understand this. Cada vez que van pasando los años, Every time years go by, la promesa del Señor va siendo iluminada más. the promise of the Lord is being more illuminated. Se va revelando más el plan de salvación. It's revealing more clear the plan of salvation. De aquí del capítulo 12 al capítulo 22, Here from chapter 12 towards chapter 22, existe un lapso de tiempo. it exists a lapse of time. Vaya conmigo a Génesis 22, 18. Join me within Genesis chapter 22, verse 18 this time. En el primer versículo que leímos, In the first verse which we see, nos dijo, it told us, dice, y bendeciré en ti todas las familias de la tierra. and I will bless in thee all of the families on earth. Pero aquí en Génesis 22, versículo 18, dice así. But here in Genesis chapter 22, verse 18, it says the following. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. And they in the seed shall all the nations be blessed. All the nations on earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Cuando muchas ocasiones se lee este versículo, When in many occasions it's read this verse, se enfatiza mucho en el pueblo de Israel. it emphasizes so much within the people of Israel. Pero como dije hace unos instantes, But as we said in a couple of entre instances, más vamos leyendo la palabra, the more we read the word conforme fue inspirada, as how it was inspired and nos written, daremos cuenta a quién realmente estaba apuntando esta promesa. we will know and see where this is directed and pointing towards this promise. Y el apóstol Pablo nos es más claro aquí en Romanos en su capítulo 4, versículo 13. And the Apostle Paul makes it even more clear within Romans chapter 4, verse 13. Vamos a leer un par de versículos más. Let us read a couple of verses more. Estoy en Romanos 4, 13. Romans 4, 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. For the promise that he should be the inheritor of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Quiero que usted note And here I would want for you to que ya todos know, estos versículos now that all of these verses hablan solamente de un singular. speak to us in a singular. Y vamos a leer otro versículo, And we will read another verse, Hechos en su capítulo 3, Acts in chapter 3, versículo 24. verse 25. Dice, vosotros sois los hijos de la vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestro padre, diciendo, en Abraham, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Ye are the children of the prophets and the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kinders of the earth be blessed. Y aquí surge una pregunta. And here arises a question. ¿Quién es la simiente? Who is the seed? Y lo maravilloso de la palabra And the marvelous thing about the word es que la palabra nos lo revela. is that the word itself reveals it to us. Y lo encontramos en Gálatas en su capítulo 3, And we find the confirmation in Galatians chapter 3, versículo 16. verse 16. Y aquí es claro. And here it's very clear. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos,
sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Now, to Abraham and his seed were the prophets made, he saying not, and to the seed as many, but as one, and to thy seed, which is Christ. Entonces miramos So here we que see toda la palabra de Dios that all of the word of the nos Lord enfoca a Jesucristo. brings us back to Jesus. Pero hemos mirado a través de la historia But we've seen throughout history que hay algunos versículos que han sido mal usados that there have been certain verses that have been used incorrectly y apuntan, and point de acuerdo a sus ideas, towards their ideas simplemente al pueblo de Israel. only towards the people of Israel. Pero aquí apunta la palabra de Dios But here the word points siempre a Jesucristo. back to Jesus Christ. Jesucristo es la simiente. Jesus Christ is the Por seed. medio de Jesucristo es la salvación. And only through Jesus Christ is salvation. Por eso cuando miramos la palabra del Señor, That's why when we see the word of the Lord, podemos entender we can be able to understand a quien debemos de imitar that the one who we should imitate no es a un pueblo, is not a people. es a quien hizo ese pueblo. It's the one who made those people. Entonces nos dirige la palabra So then the word directs us a nuestro Señor y Maestro, to our Lord and teacher, al Señor Jesucristo. to our Lord Jesus Christ. Es a quien debemos de imitar. It's the one who we should imitate. Hay muchas ideas de cómo vivir la vida. There are many ways or ideas on how to live a life. Cada tendencia que sale Every tendency that comes out nos dice que debemos de vivir la vida de cierta manera. that says that we should live our life to a certain way. Cada religión. Every religion. Y a veces nosotros seguimos al líder. And sometimes we follow that leader. Pero a quien debemos de seguir But the one who we should follow es el Señor Jesús. is our Lord Jesus. Porque toda la Biblia, Is because all of the Bible, toda la historia all of nos history apunta a Jesús. brings us back to Por Jesus. eso es nuestro tema. That's why it's our topic. El tema es siguiendo al Maestro. The topic title is Following the Teacher. Amado hermano, Loving brother, cuando nosotros seguimos a través de la palabra a nuestro Señor Jesucristo, when we follow the word of the Lord throughout His word, cuando miramos a su preparación para su venida, when we see His preparation for His coming, su venida, His coming, el inicio de su ministerio, the initiation of His ministry, su ministerio, His ministry, lo que sucedió en su ministerio, what happened in His ministry, cuando miramos sus enseñanzas, when we see His lessons, lo que estableció en su ministerio, what He established in His ministry, o si miramos su muerte or if we see His death y su resurrección, and His si resurrection, miramos su ascensión, we see when He was ascended. si ponemos detalle en cada una de estas cosas, And when we were to place close detail on each and every single one of these podemos things, realmente ser imitadores de él. we could truly be imitators of Christ. Por eso el escritor de los Hebreos, That's why the writer of the Hebrews, capítulo 12, versículo 2, dice lo in siguiente. chapter 12, verse 2, it says the Y following. ese es un magnífico consejo. And it's a great advice. Dice así: It says, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. El consejo empieza en la primera frase. The advice starts within the first phrase, Dice, puesto los ojos en Jesús. looking unto Jesus. Nunca podemos mover nuestra mirada hacia un lado. We can't ever turn our sight slightly, even to the side. Por muy emocionante, As how emotional it por can muy be, atractivo que se mire, as how attractive it could be, nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. we have to place our sight in Jesus. En Juan, In en John, el capítulo 15, in John chapter 15, Jesús textualmente dijo, Jesus textually said, porque separado de mí, because separated from me, nada podemos hacer. you can't do nothing. No podemos tener éxito. You can't have success. Ahora, nosotros decimos, bueno, no nos vamos a separar. Well, we say, well, we're not going to separate. Esto me recuerda al apóstol Pedro. This reminds me of the Apostle El Peter. apóstol Pedro dijo algo parecido a esto que voy a decir. The Apostle Peter said something similar to what I'm saying right now. Maestro, Master, aunque todos te dejen, although everyone leaves you, yo no te dejaré. I won't leave you. Qué fácil es decirlo, ¿verdad?
You know how easy it is to say Pero this. cuando entramos en problemas, But when we enter within nos problems, damos cuenta que no mantenemos esa palabra. we know and we can notice that we don't maintain that Y nos word. sucede como le sucedió a muchas iglesias. And it happens as it happens to many churches. Pero quiero leer lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas en su capítulo número 1, versículo 6. But I want to read with you what the Apostle Paul said towards the church of Galatians. Dijo así: And he said, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. I am marveled that ye are so soon removed from him that called you unto the grace of Christ, unto another gospel. Estoy maravillado It says, I'm marveled que tan pronto te hayas alejado. that you so quickly was Y separated. esto sucede And this happens cuando dejamos de poner la mirada en el Señor when we stop placing our sight in the y Lord. empezamos a mirar lo emocionante, And we see the emotional, lo atractivo, the attractive, lo que está de moda. of what is of trend. Es lo que nos sucede. And that's what happens to Mira, us. amado hermano, Look, loving brother, desde la reforma protestante, from the reformant, desde que se reformó la iglesia since the church's reform hasta el día de hoy, until today, hay más de 33,000 there are more than 33,000 denominaciones dominations que han salido. who have came out. Ahora, nosotros sabemos cuáles fueron las principales. Now we know which were the ones that were the beginning. Tenemos los luteranos, We have the Lutherans, los calvinistas, Calvinists, tenemos los presbiterianos, Presbyterians, los metodistas, Methodists, los episcopales, the Episcopalists, los bautistas, the Baptists, los adventistas, the Adventists, los pentecostales. Pentecostals, Y dicho de paso, estos surgieron al último. and actually these were the ones that came out recently. Pero, amado hermano, But, loving brother, el punto the point es behind que si this nosotros seguimos denominaciones, is that if we follow or choose to follow nos denominations, vamos a perder. we're going to get lost. Todas y cada una de aquellas que he mencionado Each and every single one of them that I have mentioned pueden tener cosas buenas. can have good things. Y todas y cada una de ellas, And each and every single one of them, y las 33,000 que han salido de ellas, and the 33,000 denominations that have came out of them, dicen lo mismo. tell the same thing. Nosotros We tenemos la verdad. have the truth. La pregunta sería, The question would be, ¿cómo podemos escoger how can I choose en 33,000 diferentes denominaciones? out of 33,000 denominations? ¿Cuál es la iglesia perfecta? What is the perfect church? Bueno, la iglesia de Cristo. Well, the Church of Christ. Solo existe una iglesia. It's only one church. Aunque hay muchas denominaciones, Although there may be many solo denominations, existe una iglesia. only one church exists. La que ha sido lavada con la sangre de Cristo. The church that is washed by the blood of La que Christ. pone su mirada en The Jesucristo. one that places its sight on Christ. No en las ideas humanas, Not on humane ideas, no en las filosofías, not within philosophy, sino en Cristo. but in Por eso Christ. usted y yo tenemos que seguir al Maestro. That's why you and I must follow the teacher. Dije hace un instante, Now, I said in an instant, todos decimos que tenemos la verdad, we all say that we have the truth. pero ¿será cierto? But could that be? ¿Cómo se conoce la verdad? How is the truth known? Bueno, cuando se busca la verdad. Well, when it's sought after. Tiene que haber hambre de nosotros, de conocer la verdad. There has to be a hunger to desire to come out to the En Mateo su capítulo 7, In Matthew chapter 7, el versículo 7 dice así: verse 7, it says the following. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Si hay un deseo de mente If there is a desire in our mind de buscar de Dios, to seek of God, Él no se esconderá de nosotros. He won't hide himself from us. Mire lo que dice su palabra Let us see what the word of the Lord says. en Jeremías 29, Found in Jeremiah chapter 29, versículo 13. verse 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. And you shall seek of me and find of me, and when you shall search for me with all your heart. Si hay deseo
profundo en nosotros if there is a profound desire de within us buscar la verdad, to seek after the truth, encontraremos la verdad. we will find that. Pero hay que hacer una acción. But there has to be an action Buscar, to seek, llamar, to call on, tocar. to knock. Y si hacemos esto, And if we do hay una so, promesa. there is a promise. Encontraremos la verdad. We will find that truth. Mire lo que el Señor dice aquí. Let us see what the Lord says here. Vamos a Isaías en su capítulo 55, Let us go to Isaiah in chapter 55, verso 6. verse 6. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye unto him while he is near. Buscar a Jehová Look and seek for the mientras Lord puede ser hallado. while he may be found. Necesitamos buscar nosotros la verdad. We must seek after the truth. Usted no tiene que estar en la iglesia todo el tiempo diciendo amén, amén. You don't have to be in church every day saying amen, amen. Si usted tiene una duda, If you have a doubt, no tiene por qué decir amén. you shouldn't have to say it. El Señor no le molesta que nosotros tengamos duda. The Lord isn't bothered when we have a doubt. El problema es cuando nosotros simplemente aceptamos la información. The problem is when we simply just accept information. Ahora, el siguiente versículo dice lo siguiente. Now, the following verse says the following. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Let the wicked forsake his way, and let the righteous man his thought, and let him return to the Lord, and he will have mercy upon him, and unto God, for he will abundantly pardon. Esos versículos que hemos leído These verses which we just finished reading de Isaías 55 of Isaiah 55 es una invitación a aquella persona que no tiene nada con Dios, is an invitation to the one who has nothing with God, que no sabe nada de Dios. that has and knows nothing of Le God. dice, buscar It says, seek a Dios mientras puede ser hallado. while he may be found. Trata de apartarte de lo malo. Try to pardon yourself from Ahora what is wicked. entendemos And now we que understand humanamente esto es imposible. that humanly this is Pero cuando impossible. el Señor mira el deseo en nuestro corazón, But when the Lord sees the desires in our Él hearts, hace la parte que nosotros no podemos hacer. he does the part where we can't do. Pero aquí también hay una invitación para aquel que ya ha caminado con el Señor. But this is also an invitation for those who have already walked with the Y esto Lord. lo podemos encontrar en Juan en su capítulo 8, versículo 31. And this we're able to find within John chapter 8, verse 31. Dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Then Jesus said unto those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then ye my disciples indeed. Jesús habló a los que estaban escuchando en ese instante, Jesus spoke to those who were listening in that instant, a los que habían creído. to those who had believed. Si vosotros If ye permanecéis en mi palabra, may abide in my word, serás verdaderamente mis discípulos. then you will truly be my disciples. Y conoceréis la verdad, And ye shall know the truth, y la verdad os hará libres. and the truth shall make you free. Si nosotros somos discípulos, If we are truly disciples, aprendices, learners, tenemos que ser verdaderos aprendices. we must really learn. ¿Cómo mantenernos como verdaderos discípulos? How can we maintain ourselves as true disciples? Mantener nuestra mirada en la palabra, Maintain our sight in the word. porque la palabra nos muestra quién es Jesús. Because the word shows us who is Jesus. Por eso es importante, amado hermano. That's why it's so important, brother. Dice, y cuando conocemos la palabra, And as verse 32 says, and if ye shall know the truth, seremos libres. you will be free. ¿Sabe? Si aún hay lazos de esclavitud en nuestra vida, You know, if there's still lassos of slavery within us, en alguna área, in some form of area, es porque no hemos conocido la verdad en esa área. it's because we have not learned the truth in that area. Cada área Every area de nuestra vida, of our life, de la sociedad, of society, está gobernada en cierta manera por el enemigo o influida por el enemigo. is governed by the enemy or influenced by the enemy. Pero cuando conocemos la verdad, But when you know the truth, entonces la verdad nos liberta. then the truth sets us free. Una persona que no es libre A person that is not free no disfruta su trabajo. does not enjoy his work. Una persona que no es libre A person who is not free no disfruta su familia. does not enjoy his family. Es más, una persona que no es libre Actually, a person who is not
free no disfruta la libertad. doesn't enjoy freedom. Pero cuando conocemos la verdad, But when you know truth, somos verdaderamente libres. you are truly set free. Hay personas There are people que viven o están en prisión, who live or are in prison, pero hace años que son libres. but it's been years that they've been free. Y hay personas que están en la calle And there are people who are in the street que siguen esclavizados. who continue to be enslaved. Entonces, seguir las pisadas del maestro So then following the steps of a teacher nos hará libres. will help us to be Por free. eso vamos a estar mirando este tema. That's why we're going to be analyzing this ¿Qué topic. le parece si nos ponemos de pie What would it seem if we stand up y le pedimos al Señor and we ask the Lord que en las próximas semanas within the last couple of weeks, Él ilumine cada versículo que vamos a leer, He illuminates these verses which we're going to see, para que en cada versículo so that in every verse lo podamos mirar a Él we may see Him y que nos enamoremos más y más de Él. and we fall in love with Him more and more. Pero creo que es bueno iniciar But I think that it's good to initiate pidiendo asking esa hambre, for this hunger, ese deseo. this desire. Porque si buscamos, Because if we seek, vamos a encontrar. we will find. Si llamamos, If we call, vamos a ir la respuesta. we will hear a response. Si tocamos, If we will knock, va a ser abierto. it will be open. Oremos al Señor. Let us pray. Padre Celestial.